Bueno, bienvenidos a no un episodio más de marketing de marcas personales, sino que bienvenido al primer episodio de Desde la Cocina. Es con Exacto, Carla. estamos... Sí, eso lo mantenemos, el hecho de que esté Carla. Pero sí que es cierto que vamos a variar algunas cosas, como que, por ejemplo, hasta hace poco nos estábamos guardando mucho en los episodios que hacíamos de marketing de marcas personales y Desde la Cocina vamos a aportar mucho más valor, llamémoslo así, aunque no sea como mi partidario, pero sí que es cierto que no vamos a frenar tanto. ¿Por qué? ¿En qué cambia este modelo del anterior? Vamos a ser mucho más transparentes, vamos a comunicar mucho más lo que estamos haciendo y principalmente, como el cambio más notorio, es que vamos a poner el inicio del episodio, que es lo que estará viendo ahora mismo todo el mundo, porque a lo mejor ni hemos comunicado que hay una segunda parte, lo van a ver en Exacto. YouTube, lo van a ver en Spotify, etcétera, etcétera. Y pues la otra mitad o el resto del episodio va a estar únicamente para los clientes de la membresía, la mesa de los chefs, que va a estar en School y se va a subir ahí el episodio completo sin ningún tipo de censura ni corte ni nada. Y también hay pues un podcast especial que hago yo por mi cuenta que se llama La Sobremesa, donde comentamos cosas de negocios y de cosas que no son solo negocios. Y eso sería todo, ¿no, Carla? Sí, exacto. O sea, la elección un poco de estos nombres ha sido precisamente pensando en que se entienda y que transmita una idea de eso, de oye, estamos como detrás de cámaras, estamos un poco como desde la cocina pensando cosas, creándolas un poco como casi en directo o divagando sobre ellas y aplicándolas y viendo si funcionan y si no. Entonces, precisamente este es el objetivo de este podcast, de comentar cosas y sobre todo de que sean útiles y que luego podáis como extraer de lo que comentemos y llevarlo realmente al negocio y no tanto simplemente de inspiración como quizá inspiración en el sentido del negocio, ¿no? Y del contenido y demás, pero bueno, que quizá el planteamiento de marketing para marcas personales será más pues eso de inspiración, animaros a dar el paso, a tomar acción, a darnos cuenta, ¿no? Ese tipo de contenido un poco más de AIDA que se dice en marketing. Y el objetivo es ya de, oye, saca ideas, coge, aplícalas y semana que viene cuéntanos qué tal ha ido, Sí, es que básicamente. muchas veces que lo hemos dicho que a veces hacemos Carla y yo reuniones mínimo una todas las semanas, pero luego de repente, oye Carla, zoom rápido que vamos a comentar esto. Y siempre decimos, qué pena esto, que no podamos como enseñarlo porque es demasiado como para darlo así de manera abierta, pero hemos buscado la forma de unir, de crear ese híbrido y va a ser para nosotros una oferta sin carga. Entonces ya comentaremos, este episodio va específicamente sobre eso, sobre el origen del concepto de la oferta sin Exacto. carga, después el cómo lo aplicamos nosotros, cómo lo pueden hacer los demás, pero básicamente en este caso una oferta sin carga pues sería esa reunión o esa estrategia o esos conceptos que hablamos Carla y yo de manera 100% transparente, pues los podemos grabar y sería un error darlo 100% público y gratuito porque ya sabemos que el valor no nos da clientes, nos trae personas que son curiosas o que son competencia o demás, pero sí que si transformamos a esas personas en consumidores, luego les ofrecemos pues la versión completa de esto, puede ser muy interesante. De todas formas, es un experimento como todo lo que hacemos e iremos variándolo a futuro para que intentar que sea lo mejor posible. Entonces, ofertas sin Exacto. cargo. De hecho, seguro que desde la propia cocina aquí comentaremos si ha tenido sentido el formato, si no, qué ideas sacamos, cosas buenas, malas, o sea, que quedaros para ver qué pasa con esto. Efectivamente. Entonces, como decías, ofertas sin carga, que te corto. Cuéntanos. No, el tema de las ofertas sin carga es porque a lo largo de la historia yo intento hacer un marketing muy tradicional, porque las cosas que han funcionado siempre, siempre han funcionado, pero es cierto que hemos ido evolucionando con grandes cambios en el mundo que han sido perennes o se han quedado para siempre. Entonces, así como por ejemplo llega la inteligencia artificial y por ahora no consideramos que sea un cambio perenne de decir, uff, si no estás aquí estás perdido, hay X cosas que sí que han dejado de utilizarse. Entonces, por ejemplo, ahora si vamos a utilizar el ejemplo de la moda, por ejemplo, porque la moda sí que es algo muy general, global y que ha evolucionado mucho, las ofertas que tienen pues las personas que hacían ropas o ropajes o túnicas en la época de hace no sé cuánto utilizaban X herramientas y X habilidades que luego se han desarrollado tanto que hacerlo como se hacía hace 1000 años no tiene ningún sentido. Hay cosas que pueden tener sentido, pero en el caso de la moda, por ejemplo, no. Entonces vamos a analizar un poco cómo ha sido esa transición de la industria de la moda y después cómo hemos extraído de ahí
además la del automóvil y demás también funciona muy bien para esto, pero como hemos extraído de ahí los conceptos o los aprendizajes adecuados para luego desarrollar lo que llamamos las ofertas sin carga. Exacto, de hecho, bueno, antes que nada, por si a alguien le extraña el tema de la relación de la moda aquí de repente, es porque el otro día, precisamente, hablando de este episodio, empezamos a divagar sobre, oye, o sea, cómo cosas que se semejen un poco, que se asemejen a esto de las ofertas sin carga y que han tenido como un desarrollo similar al que hemos como experimentado nosotros dentro de la agencia con este concepto. Y yo ahora estoy como muy obsesionada, tampoco es el término, pero vamos, como muy consciente y muy cotilleando el tema del fast fashion y demás, y a raíz de eso empezamos como a analizarlo y dijimos, ostras, pues sí que tiene todo el sentido y sí que sigue como una evolución muy en paralelo, muy similar al tema de las ofertas sin carga y cómo se trabaja con clientes uno a uno y cómo eso deja de tener sentido en un momento dado y demás. Entonces, si te parece, hacemos como un poco de línea del tiempo, de cómo ha evolucionado la ropa sin ser ningunos expertos en esto, para que nadie se ofenda si nos está escuchando y se sabe toda la historia con todos los detalles. Simplemente buscamos como, pues eso, esa analogía o ese concepto, sí, o ese marco conceptual que todos tenemos para compararlo después con los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Con la ropa en el siglo XVIII, sin irnos tantos años atrás, como decía Javier de Mil, hasta ahí no hemos investigado con detalles, ¿vale? Pero quizá en el siglo XVIII, XIX sí que podemos tener todos un poco más de referencias de cómo iba la gente vestida y cómo los trajes se hacían prácticamente como si fuera un bien de lujo, completamente a medida, con sastres, uno a uno, en función, vamos, del color de la piel de la persona, de si tenía el hombro para arriba, el hombro para abajo, o sea, 100% de forma personalizada. Esto hacía, evidentemente, que se consideraba, pues como decíamos, un bien de lujo y que tanto para el que los pagaba, que no se podía pagarse muchos, como para el que trabajaba, que no podía hacer infinitos, estuviera como muy limitado por ahí. Evidentemente, no hablamos de los señores millonarios y las señoras millonarias de ese momento, ¿vale? Nos referimos al pueblo como tal. Entonces, en ese momento era como algo que dependía muchísimo del tiempo, incluso a veces hasta de los materiales que se tuvieran para poder hacerlo como tal. Esto nos llevaba evidentemente pues a que se reutilizaran mil cosas y a que la gente fuera muy creativa y demás, pero bueno, este no es la cuestión del asunto. O sea, aquí el tema es el cómo la creación de, creo que has dicho ropajes tú antes, ¿no? Sí, La creación de, pues, de atuendos o de ropajes estaba limitada, que es lo importante aquí. Sí, es que no sé si le llamaríamos ropa al uso en ese momento, pero eso sí, si trasladamos ese entendimiento o esa parte de la historia, nos vamos a la actualidad de golpe y planteamos en la carga, era una carga obviamente para el consumidor porque tenía que hacer un gasto mucho más elevado para consumir esa prenda de ropa, además no podía consumir tantas, pero principalmente desde nuestro punto de vista nos interesa la parte del productor y el tema es eso, la carga enorme que requería cada prenda de ropa que hacíamos para una persona, porque no había ningún tipo de sistema. Eso que dices, llega una persona y tenía escoliosis y un hombro más subido para el otro y tenías que estar midiendo y mirando, vale, a ver, ¿puedo ajustar esto? ¿Qué tipo de tela voy a utilizar según la persona y según la actividad que va a hacer? ¿Qué tono de piel tiene? Entonces voy a ver qué tinte o qué esto, que no sé si lo sabes, pero se usaba, ¿qué era? Para teñir de color morado, puede ser sangre de crustáceo o algo así, no sé, era como muy elaborado y muy lujoso el hecho de diferentes tintes, porque cada tinte pues llevaba su esfuerzo, su trabajo, todo había que desarrollarlo mucho y era una carga muy grande por cada persona. Por lo tanto, no podías hacer mucha cantidad, era muy laborioso y como realmente ni siquiera me imagino que pudieses cobrar muchísimo por ello tampoco, porque, como decimos muchas veces, sobre todo lo que ofrecemos a la gran mayoría de nosotros son bienes de lujo. Nadie iba a morirse por no tener una prenda de tal color o de tal forma. Entonces, muchas veces era una carga enorme para acabar con un bien relativamente necesario. Yo siempre cuando lo llevo a la agricultura, por ejemplo, sería el tema de las patatas. Que si alguien tuviese que cultivar algo, patatas considero que da tanto trabajo y que valen tan poco y que se valoran tan poco que no sería que sea cultivar. Tiene sentido con otros sistemas que iremos viendo más adelante. Pero en este primer momento la carga era enorme. Por lo tanto, era muchísimo trabajo para no ganar tampoco tanto dinero. Sí, de aquí también de cara a la parte del productor que comentabas, de, bueno, de esa versión como más productora de esta cadena de trabajo, está el hecho de que al final es muy, no sé si el término es agotador, pero vamos, muy laborioso el hacer cada cosa de cero y no poder como compartir procesos en nada, que todo sea como
vamos a empezar desde el paso, cero o prácticamente -1, empezar a elaborar toda la estrategia en el caso actual, ¿no? Pero bueno, todo el ropaje o el atuendo en este siglo XVIII, siglo XIX. Entonces sí, que tengamos en cuenta que quizá podemos estar viendo ahí similitudes con nosotros mismos. Es un poco como lo de Rorro, la influencer esta que está de moda. Sí, Que es sí. Pablo y mi novio quería tal cosa, Vamos así que me he crear un puesto hilo. a hacer todo esto. Y está muy bien a nivel hobby, pero cuando lo planteas a nivel negocio, muchas veces no tiene sentido, porque muchas veces el resultado es mucho peor que si te apalancases en las cosas que ya hay. Entonces, cuando alguien se pone a hacer, yo que sé, cualquier cosa como de super cero, o eres muy bueno, le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento, o no sale. Y lo mismo, si le quieres hacer a tu novio una pizza, puedes coger el tiempo, molerlo, hacer 1000 millones de cosas, que va a estar relativamente mejor, pero el trabajo va a multiplicarse por 100 y luego a nivel negocio no vas a poder cobrar un por cien por esa pizza por poner la excusa de que has hecho tal cosa. Y si lo pensamos, Exacto. como dices que cada cliente había que hacer todo de cero, es muy, 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 muy fuerte. Es decir, prácticamente no existe ya ningún negocio de ese estilo. No se me viene a la cabeza ninguno porque nos podríamos ir a los sastres que se supone que hacen, pero ellos ya compran las telas, ya tienen los patrones, ya tienen ciertas ideas. Pero Exacto. aquí estamos hablando de que antes era absolutamente todo de cero y había algo de comercio, podías comprar algo de materias primas, pero era una carga enorme por cada cosa que hacíamos. Exacto, entonces por suerte en el siglo XIX llegó la revolución industrial y con ella pues evidente avances infinitos en maquinaria y en especial en la maquinaria de textil. Entonces ahí fue cuando, la producción en masa no empezó como inmediatamente después, pero sí un poco a raíz de esto, porque se dieron cuenta que sí, que la personalización está muy bien, que el 1:1 está muy bien, que tener el traje a juego de tus ojos está también maravilloso, pero no es tan necesario, ni para el que lo recibe, ni por supuesto para el que lo tiene que crear. Y hay una especie de punto intermedio, que precisamente es lo que llamaríamos la producción de masas, en la que muchísima gente se queda satisfecha y a la parte productora le hace facilitarse el trabajo infinitamente, ¿no? Sí, no sé, porque digo, tendríamos que haberlo buscado en qué momento se inventaron las tallas. Pero un detalle tan básico A como... raíz un poco de ahí, Me imagino que sea a Por lo raíz que de he ese estado momento. cotillando, el tema de las tallas estándares viene un poco más adelante con el tema del prêt-à-porter, pero vamos, que sí, finales Pues del siglo XX. en ese punto es como el punto álgido en el que la moda yo creo que de repente se volvió, obviamente con las máquinas de tejer y todo esto, pero en el momento en el que te das cuenta de que puedes sistematizar las tallas y que las personas tienen, pues eso, esas 4 o 5 tallas y que más o menos, aunque no le quede perfecto, más o menos sabes que sirve para esa persona, ya de repente has pasado de tener infinitas tallas, que es cada persona tiene una talla en particular, a decir hay 5 o 6 tallas y sé que solo hago 5 o 6 patrones y ya está, no tengo nada más que hacer. Y en eso se basan las ofertas sin carga, en ir detectando esos patrones y de repente decir, vale, pues las tallas es uno. Entonces, cojo y ya sé que con eso puedo conseguir ese cambio. Otro pueden ser los colores. Está muy bien, hay infinitos colores en el mundo, pero sabes que hay X colores que funcionan mejor, X colores que funcionan peor, y dices, genial, pues me voy a centrar en los 3 o 4 que se llevan. Y sabes que hay 3 o 4 que tienes que tener, tienes ese tinte, tienes ese todo, y no tienes que diseñar un color específico para cada persona. Exacto, sí, estaba pensando justo eso, que a raíz del tema del siglo XX, del prêt-à-porter y todo esto fue precisamente cuando se empezaron a estandarizar las tallas y lo que dices de ya no solo las tallas para todo el mundo o los colores para todo el mundo o incluso los tejidos para todo el mundo, sino dentro de un sector como tal, pues X variedad de tallas, ¿no? Por ejemplo, se me venía a la cabeza, pues oye, Hollister ha decidido que su nicho son la gente de esta edad y con las medidas que ellos consideran, o ahora no me sale ninguna marca de mujer más adulta, pero Celio no. Mango es un Hay poquito una más de, adulta, ¿no? pero es que hay una que es como de señoras. He dicho mujer adulta, pero me refería ya a 50, bueno, más bien 60, 70. Bueno, marca de señora que todos nos pueda ocurrir que tengamos cerca, pues lo mismo, ha decidido que su nicho son a partir de tal talla y tal estilo de mujer, ¿no? Entonces es mucho más fácil acotarlo y la producción en masa se hace todavía más fácil si no estás pensando en absolutamente todo el mundo. Sí, y bueno, uno de los Y ahora necesito saber el nombre de esta tienda. uno bueno, de los grandes creadores de la fast fashion en nuestro país y en el mundo fue Amancio Ortega con el tema de Zara.
y es una forma brillante de ver pues una tendencia que está ocurriendo en el mundo, unas posibilidades, unas herramientas con las que podemos trabajar, y en el caso de Zara sería probablemente una de las mejores presentaciones de las ofertas sin carga que podemos ver en el mundo de la moda, porque al final es una forma de sistematizar todo el proceso, de tenerlo todo marcado, de saber, incluso queda mal decirlo, pero se supone que tienen como gestores en tiendas pequeñas y demás que van viendo diferentes Ujú. prendas que llaman la atención a la gente, que se venden bien, etcétera, etcétera. Y muchas veces ni siquiera diseñan sus propias prendas, simplemente copian tendencias que están ocurriendo por ahí. O si a lo mejor tal influencer ha cogido una prenda, la ha cortado de no sé qué manera o le ha pegado ahí unos cachos de hierro, pues de repente Zara a las 2 semanas te pone una prenda con esos cachos de hierro ya directamente para que la compres. Y es una forma de sistematizar el hecho de hacer X número de tallas, de hacer X estilos que sabes que van a funcionar en X colores y en X cantidades. Y así no tienes que estar planteando a cada persona que entra en Zara, hacerle un test, hacer todo ese trabajo para hacerlo, sino simplemente sabes, vale, está esto, que sé que le va a gustar a la persona, que lo van a comprar y ya está. Y simplifica muchísimo lo que es la gestión de un negocio. Te veo muy Sí, estoy, pensativa, estoy con Carla. el nombre de, estoy con el nombre de la tienda en algún momento. Escuchad, Celi me estoy sirve. ahí. Seguro que está la Me gente, sa- hombre, tienes esta, sí, esta, esta, esta. Sí, no, en algún momento lo diremos, o si no, en otro episodio desde la cocina saldrá. No, estaba, a raíz de lo que dices, siguiente nivel de eso, con mucho cuidado lo que voy a decir, ¿vale? Que nadie se coja como que esto es una buena idea hacerla, ni mucho menos, pero el siguiente nivel del pret-à-porter y el inicio del fast fashion fue precisamente el decir, vale, pues si puedo hacer todo esto y sirve para tanta gente, ¿por qué no hacer todo esto más y que sirva para tanta gente más? Y entonces ahí se activó la idea de, oye, trabajemos con mano de obra barata, ¿vale? Esto evidentemente no estamos a favor de eso, pero sí el sacar un poco como esa idea o esa analogía dentro de lo que son las ofertas sin carga, de ver dentro de nuestro propio servicio qué podemos hacer de forma más sencilla o más rápida para al final conseguir que tanto la producción como la distribución pues sea más veloz, ¿no? Y no quedarnos estancados, pues lo que decimos muchas veces de, oye, ¿puedes tener mañana a 10 clientes en tu servicio? Sí o no. Si los puedes tener, posiblemente tengas una oferta sin carga, una especie de planteamiento ya inicial de esto, y si no, es que posiblemente todavía te quede mucho por avanzar dentro de este punto. Sí, que esto se nos une Vale, insisto, no maravillosamente. consiste en alguien que me haga el contenido en Bangladesh, no, no estamos hablando de esto, ¿vale? Sí, no, esto se nos une maravillosamente con las tres formas de escalado posibles de nuestro negocio. Que no sé si vas por ahí, pero digo, mira, lo han unido perfecto. No, pero Vale. sirve fenomenal para Es, las tres palancas, que es el sí. hecho de que cuando queremos escalar un negocio tenemos tres formas de hacerlo y la más tradicional o la que se conoce desde hace más tiempo es la que comentabas, que es el hecho de mano de obra. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de contratar a gente para escalar nuestro negocio, eh, tiene los pros de que no estamos pillados en que tenemos X horas al día que nosotros podemos poner y podemos ayudarnos de otras personas para poder hacerlo. Tiene contras en el sentido de que normalmente no podemos contratar a una persona que nos genere 1000 veces más rentabilidad por la que la contratamos. Normalmente, pues cada uno sabe cuánto puede generarle a la empresa, sabe más o menos cuánto puede cobrar y por eso se pues unos convenios, unos salarios, unas cosas para ligarlo. Habrá empresas que sí que tengan empleados que le retornen un por cien, pero normalmente estamos hablando de que a lo mejor pues el doble de lo que nos cuesta un empleado es lo que se genera, el doble, el triple, 4 veces, cosas así, como en rangos ya muy relajados. Y es la forma más básica porque es la más antigua, es la más sencilla de entender y es la más sencilla hasta hace no mucho de aplicar. La segunda forma, y en moda lo han hecho yéndose pues, a otros países, etcétera, etcétera, que también es otra forma de contratar mano de obra y apalancándote un poco en pues, condiciones o estilos de vida más baratos en otros países, por lo tanto puedes pues, contratar eso, además de legislaciones un poquito más flexibles, probablemente a nivel impositivo o a nivel legal, impuestos, etcétera, es también más amigable que el país en el que está la empresa, etcétera, etcétera. Pero para nosotros cuando buscamos esa oferta sin carga realmente, un empleado es un activo, pero también es una carga. Entonces, el hecho de un empleado lo puedes gestionar tú, es un par de empleados los puedes gestionar tú, pero llega un momento y hay X números de empleados, se convierte en una carga tan grande que necesitas a un empleado para la gestión de esos empleados, por ejemplo. Y cuando llega un momento en el que son muchos, pues hacen falta departamentos, cada uno con su jefe de departamento y una persona que maneja a los jefes de departamento. Entonces, acaba siendo una carga grande el hecho de poder apalancarte para atender a X personas.
Entonces, en el caso de la moda, por ejemplo, pues la solución habría sido contratar otros sastres diferentes, etcétera, etcétera, o acabar teniendo un equipo de costureras enorme, etcétera, etcétera. El siguiente punto, la siguiente posibilidad de escalar es por medio del capital, que es menos antigua, pero también bastante antigua, que fue con la invención del dinero, etcétera, etcétera, donde podías utilizar un recurso económico tuyo, un dinero propio tuyo, para invertirlo en otras empresas, otras personas que te diesen dinero. Aquí puedes hacerlo de la manera más similar a la mano de obra, con el hecho de decir, vale, pues cojo y pago el servicio a una empresa que me realiza ese servicio y yo lo revendo, por ejemplo, que es lo que luego un montón de empresas, y hay muchas empresas que es únicamente una persona y que subcontratan pues un montón de servicios a otras empresas y acaban presentándolo todo junto. Y después la inversión de dinero en sí, de comprar empresas, de invertir en diferentes activos, etcétera, etcétera, para poder hacerlo. Esta es relativamente compleja, lo de subcontratar empresas y demás puede más o menos funcionar, pero relativamente más compleja porque hacen falta normalmente cantidades de dinero grandes, requiere conocimientos más específicos que el hecho de únicamente contratar a una persona, etcétera, etcétera. Entonces no es la que suelo recomendar yo a la gran mayoría de personas, quitando cosas puntuales como decir, oye, pues contrato a esta empresa para que me gestione tal cosa. Pero lo dicho, normalmente tampoco podemos decirle a una empresa te voy a pagar 100 y luego al cliente le voy a cobrar 100.000. Entonces, es como la forma óptima de hacerlo. Y desde hace no muchísimo, te diría 20 años, 25 años, surgieron una tercera forma de escalar, que es por medio de la tecnología y de los medios. Y esta creo que es en la que más nos tendríamos que apalancar la gran mayoría de empresarios y de personas, que es el hecho de apalancarnos en medios. Hablamos de pues desde televisión, pero en nuestro caso es inaccesible para la gran mayoría de nosotros, radio, que es un poquito más accesible, pero sobre todo tema de redes sociales, tema de internet, etcétera, etcétera, donde podemos abarcar a un número enorme de personas realizando una única acción. Que eso para mí es lo perfecto cuando hablamos de oferta sin carga o el trabajo en sí, que es lo que Carla llama rendimientos asimétricos, que obviamente no es creación propia, pero bueno, creo que no, pero que lo utilizamos muchísimo. Igual ya sí. Igual ya sí. Y es la idea de utilizar una unidad de esfuerzo de trabajo y obtener una rentabilidad pues por 2, por 10, por 100, por 1000. Entonces, si nos planteamos, si nos vamos a esa época en la que hacíamos las túnicas a mano, al cliente lo teníamos que atender de uno en uno. Si queríamos ir a venderle a uno una túnica, teníamos que ir hasta su casa o tenía que venir él, teníamos que estar una hora hablando con él, etcétera, etcétera. Ahora podemos subir un reel explicando cómo hacemos nuestras túnicas, impactar a 1000 personas o 1.000.000 de personas y el esfuerzo ha sido la de creación de un único vídeo. Entonces, esto nos da la tecnología y los medios, lo que han hecho es democratizar muchísimo el tema de la empresa y que una persona con una empresa de una persona pueda competir de manera completamente justa con una empresa de 100 o 200 o 1000 personas, porque la capacidad que tiene de alcanzar a nuevo público es exactamente la misma y va a depender pues de la calidad, del conocimiento que tengan, etcétera, etcétera. Pero antes, cuando te hace falta un equipo de 20, 30 comerciales para ir por toda España, ahora te hace falta únicamente subir vídeos a una red social, únicamente poner anuncios en una página web, una red social o lo que sea. Y la otra es la tecnología. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, el hecho de poder grabar un podcast que luego vamos a o poder vender o poder subir y llegar a un montón de personas, también es algo que nos permite crear de manera súper sencilla, es decir, con un coste de lo que cuesta el programa, pero un coste prácticamente cero, lo que antes implicaría pues ir a un estudio, contratar a gente que llevase las luces, las cámaras, los micros, editarlo todo, y ahora directamente pues la tecnología te puede realizar todo eso que antes conllevaría un coste de miles de euros únicamente para hacer un episodio. Ahora todo el mundo lo puede hacer gratis o por un coste de 5, 10, 20, 30 euros. Entonces ha democratizado mucho todo eso y nos ha permitido trabajar con una carga muchísimo menor. Entonces, desde mi punto de vista, como pequeñas empresas o pequeños empresarios, deberíamos aprovechar muchísimo todo el tema de redes sociales, email, medios, publicidad online, etcétera, etcétera, y la parte de tecnología. Porque justo en el caso de prendas de ropa, pues la tecnología habrá ayudado o no que ha ayudado, pero no es algo que digas, oh, pues que me creen una prenda tecnológica y que se la ponga virtualmente y ya está. Pero en el caso de nosotros, para nuestros servicios y la gran mayoría de nuestros clientes, puedes utilizar la tecnología para apoyarte en hacer mucho más trabajo o hacerlo mucho más eficiente o hacerlo mucho más rápido y sí, para mí es fundamental el hecho de utilizarlo.
Sí, es que realmente, bueno, imagino que llegados a este punto se ha entendido que de las tres palancas, la que vamos a utilizar para el tema de las ofertas sin cargas es precisamente esta tercera de la tecnología y los medios. Y viene justo de eso, ¿no? De todo lo que podemos sacar más allá de tanto de buscar más personal cuando realmente no nos hace falta más que para seguir replicando el sistema. Otra cosa es que nos aporta algo distinto, ¿no? Pero simplemente replicando el sistema, o por supuesto el tema del capital que está como fuera un poco de esta situación, ¿no? Entonces, entramos un poco en qué son las ofertas sin carga, cómo las creamos y demás. Sí, yo entraría ya en todo. Es decir, esto ya esta Vale. parte ya es solo para Esto suscriptores. ya es freestyle, Entonces, vale. podemos. Fenomenal. Sí, de hecho lleva apunta por ahí una marca de cuándo cortaría. Ya, Vale. luego te la cuento. De todas formas, sí que lo que comentamos antes, fuera de grabación, pero el tema de Toyota, yéndonos a algo completamente que no tiene nada que ver con el tema. Vale, sí, cierto. Toyota creó un nuevo sistema de producción, no sé en qué año, pero recuerdo haberlo dado en la universidad, que le llamaban Just in Time. Y era con la idea de que antiguamente, unos años atrás, la industria automovilística lo que hacía era como producir en serie y producir un montón de coches y para adelante. Y Toyota ideó el sistema para que fuese mucho más eficiente, hubiese mucho menos desperfectos, mucho se basa en la información, mucho se basa en conocer y en saber qué coche tenías que hacer, en qué momento, para evitar, pues eso, problemas de stock, etcétera, etcétera. Esto para mí es una de las mayores inspiraciones para el tema de las ofertas sin carga, sabiendo que si nos apalancamos en tecnología no existen muchos problemas que tienen empresas tradicionales, porque yo si creo una clase o doy un seminario o lo que sea, no por hacer más seminarios se van a quedar sin vender, por ejemplo. No porque haga un trabajo, ese trabajo se queda perdido en sí. El hecho de poder crear algo y que no caduque, que no se pierda, que no se consuma. Yo escribo un libro y no es como, oh, he escrito un libro y no se ha vendido, ese libro lo tengo para siempre, es decir, lo puedo luego vender, lo puedo cambiar a no sé qué cosa, lo puedo utilizar para otras cosas. Cuando creamos cosas que ni caducan, ni se pierden, ni se gastan, ni nada, la tecnología también nos permite eso, que un vídeo que subamos a YouTube, aunque no lo consuman ahora, lo pueden empezar a consumir dentro de 10 años, por ejemplo. Y eso no ocurre con la mayoría de los bienes que estamos creando. Entonces también es pensar o entender que la gran mayoría de ofertas sin carga o las mejores ofertas son en las que no tenemos ese problema, que no se nos queda stock, que no dependemos de algo físico, que no dependemos de un tiempo concreto en el que se puede utilizar porque si no de repente se nos va al traste y es mucha estrategia y mucho pensamiento, pero que ese, ese 10% o 20% del tiempo que dedicas a pensar, luego el 30% que te ahorras de malas decisiones o de mala estructura de producto.